11º Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad. Faltan pocos días para el evento económico, político y empresario más importante del año. Agenda las fechas, 17 y 18 de septiembre en la Bolsa de Comercio de Rosario. Reserva tu lugar al teléfono 341-410-5000 o por mail a info@libertad.org.ar. Consulta por becas para estudiantes. Está ahora mismo en línea con nosotros Javier Milei, economista y coordinador de la Mesa de Economía de la Fundación Acordar. Se viene el Congreso de Economía Provincial de la Fundación Libertad el 17 y 18 de septiembre en la Bolsa de Comercio, como es costumbre todos los años. ¿Cómo anda, Javier Garratetos los saluda? ¿Qué tal? Un placer enorme estar con ustedes al aire, digamos, pese a vivir en una Argentina destructora de riqueza. Una Argentina destructora de riqueza, qué palabra, qué frase. Ya para empezar a contarnos un poco de este panorama, nos los describió muy bien. ¿Qué nos dice de esta Argentina de estructura de riqueza? Mira, digamos, Argentina está saliendo, digamos, o pareciera que está saliendo de un proceso populista de destrucción de capital como pocas veces se ha visto en la historia argentina. Desde mi punto de vista, el régimen kirchnerista ha sido el peor gobierno de la historia. Ha destruido riqueza como jamás se destruyó en la historia argentina. De hecho, ejemplo, si no fuera por los términos de intercambios y las condiciones internacionales en el plano financiero de las que hemos disfrutado, digamos, y que no hemos aprovechado, Argentina hubiera generado el equivalente de 4 crisis, porque básicamente con mis colegas Diego Giacomini y Nicolás Kerr desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza, y mide justamente la creación o destrucción de riqueza, y uno ve que cuando ese nivel de riqueza cae de 40 puntos por debajo del nivel promedio histórico, se gesta una crisis, y este gobierno ha generado destrucción de riqueza por 160 puntos. Con lo cual, sin lugar a dudas y sin atenuante, este gobierno ha sido el peor gobierno de la historia. Ha destruido capital físico, digamos, eso se ve con los bajos niveles de inversión pese, digamos, el enorme ahorro de los argentinos, porque los argentinos ahorramos mucho. El problema es que el sector público despilfarra, ha destrozado el capital humano, básicamente eso se ve en el retorno, en lo que es las pruebas PISA, digamos, y el hecho de que tenemos gente que se muere de hambre, digamos, o sea, los chicos. Tenemos problemas en lo que es el capital institucional, digamos, se ha violado cuánta institución, digamos, existe, donde el caso del Banco Central, digamos, es una violación colosal, digamos, pero digo, también está la violación a los derechos individuales y los derechos de propiedad, y también, digamos, se ha dinamitado el capital social, digamos, la grieta es un dato exacto y que describe bien el caso argentino, con lo cual Argentina, luego de esta feroz destrucción de capital, consecuencia de un populismo salvaje, se encuentra frente a la necesidad de reconstituir su ahorro para poder volver a crecer. Javier, ¿qué tal? Adriano Mandolesi lo saluda. En primer lugar... Placer enorme, estimado Adriano. En primer lugar tengo que decirle que tenemos un café pendiente cuando esté por la ciudad de Buenos Aires, así que, bueno, nos tenemos que juntar a tomar un café. Me hace ruido esa destrucción que menciona y que también queda manifiesta en la caída de las existencias de los stocks en diferentes cuestiones como es el petróleo, en energía, la obra de infraestructura, la falta de mantenimiento. Ahora, siendo una pregunta un poco más micro, ¿no? ¿Cómo llega la micro, cómo llega la empresa de cara a octubre? Y sobre todo, ¿qué pasará en diciembre con la microeconomía, con las empresas? Un diciembre que, independientemente del resultado electoral, pinta complicado, pinta complejo. Bueno, a ver, vamos digo, me veo forzado a tener que regresar sobre el termómetro de riqueza. Uh-huh. Básicamente este termómetro de riqueza que hemos desarrollado justamente parte de los microfundamentos que hacen al negocio de una compañía, uh-huh. ¿Sí? Digamos, y después se hace un proceso de agregación. Entonces, mira, la destrucción, digamos, de riqueza tiene, o lo que también se suele llamar competitividad, uh-huh. ¿no? Digamos,
que lamentablemente los economistas en Argentina solamente hacen foco en el tipo de cambio. Al hacer foco en el tipo de cambio te pasa esto que, viste que hay un dicho que dice que cuando tu único martillo, cuando tu única herramienta es un martillo, te sorprenderá cómo todo el mundo se parece a un clavo. Sí. Bueno, digo, eso es lo que pasa con estos economistas que solamente miran el tipo de cambio, entonces lo único que necesitan tocar es el tipo de cambio. En realidad es algo muchísimo más complejo lo que determina si las empresas van a poder o no crear valor, y consecuentemente eso se va a traducir en inversión y eso luego se traducirá en crecimiento. Concretamente, lo que hay que mirar son cómo viene evolucionando la productividad vis a vis del salario real, es decir, salarios contra precios. Hay que mirar cómo viene evolucionando la presión fiscal, ¿sí? Y hay que mirar cómo viene la evolución del costo del capital, donde la evolución del costo del capital interviene la tasa de interés americana, interviene la prima de riesgo país e interviene la devaluación esperada. Es decir, esos son los elementos que hacen al foco interno. Pero fíjate que tanto la presión fiscal como la productividad y como el riesgo país están todos relacionados. ¿Por qué? Porque si vos tenés un sector público obscenamente grande, además de extremadamente ineficiente, ¿sí? Porque nosotros tenemos presión de países nórdicos y prestación de servicios de países africanos, con su consecuente riqueza en políticos, ¿no? Pues tenemos políticos muy ricos, que son los únicos que progresan en este país. Ahora, de los que laburan, ninguno. Entonces, el tema es el siguiente. Vos fíjate que si la presión obscena del sector público sobre la economía sigue en estos niveles, vos no tenés incentivo a invertir. Si no tenés incentivo a invertir, digamos, no acumulás capital, no se incrementa la productividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores, si quieren mejores condiciones, digamos, eso se vuelve una cuestión de puja distributiva que, digamos, alimenta la grieta y deteriora más, ¿sí?, las perspectivas de crecimiento. Eso por un lado. Fíjate por otro. Sí. La misma presión fiscal, digamos, con un gasto público desbocado, porque fíjate que nosotros tenemos la presión fiscal más alta de la historia. En este momento Argentina tiene la presión fiscal más alta de toda la historia. Exactamente, digo, cuando vos sumás, digamos, el sector público nacional, provincial, digamos, y municipal, digamos, estamos en niveles exorbitantes. O sea, nosotros tenemos presión impositiva explícita más alta del mundo, y si tomás la media, sí, digamos que claramente esa no es la significativa, porque no son los que efectivamente pagan todos, seríamos el quinto país con mayor presión fiscal en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de eso, tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, o sea, tenemos una orgía de gasto público, que ya sabemos por qué le gusta tanto a los políticos el gasto público, digo, porque es ahí con lo que ellos incrementan sus riquezas personales. Sus patrimonios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La contracara de eso es el riesgo país. Y la contracara de eso es que vos, digamos, vas a tasas de interés muy altas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos vas a tasas de interés muy altas, la contracara de esto es que, digamos, hay menos proyectos de inversión que son rentables. O sea, entonces el stock de capital en la economía se vuelve muy chico y por ende, al haber baja capitalización, los salarios reales son bajos y consecuentemente, digamos, somos un país que está en la categoría de país mediano, o también, digamos, definido en otros términos de frontera, o sea, somos menos que un emergente, claro. Pero que de continuar así vamos camino a convertirnos en un país pobre. Javier, esta idea del país pobre, del país de la presión fiscal, del país de la destrucción de la riqueza, nos encantaría quedarnos charlando mucho más tiempo que el que nos queda hoy en el programa. Así que nos quedamos con las ganas para escucharlo en el Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad este 17 y 18 de septiembre en la Bolsa de Comercio. Lo vamos a poder... Sí.
Está buenísimo, dejamos la puerta abierta. Dejamos la puerta abierta. Imaginamos que en esta Argentina, que las cosas no siempre cambian, tendremos quizá un panorama incluso peor dentro de un mes. Mira, la verdad es que algunas de las propuestas que han mostrado apoyo muy fuerte, sí, digamos, la propuesta económica podría ser tildada de deplorable. Deplorable. O sea, plagada de inconsistencias. Nos quedamos con lo deplorable y las inconsistencias. Que va a profundizar en el Congreso, seguramente. Y lo vemos el mes que viene. Javier, un verdadero placer y un gusto, y le agradecemos por este contacto. El placer es mío y les agradezco mucho la consideración de ustedes para conmigo. Gracias, Javier. Abrazo grande.